Bueno, buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Estamos con el profesor Carlos Pérez, un ¿Qué viejo tal, Luis? amigo y bueno, un poco culpable de que uno ande en la docencia. Sí, ¿cómo andás, Luis? ¿Todo Bien, bien? bien, Me todo alegro. bien. En principio, bueno, agradecerte esta aceptación de esta convocatoria por el Día de la Educación Oh, Técnica en esta semana que nosotros dimos en conocer como, bueno, Expo Técnica Virtual, obviamente por el tema de la pandemia, pero bueno, quisimos quisimos invitar distintas personalidades y vos sabés que el aprecio que te tengo y para mí sos una persona muy respetable en lo que es el tema de la educación, ¿no es cierto? gracias, Luis. Bueno, desde ya, en realidad para mí es un gusto, un honor. Quizá, bueno, supongo que lo vamos a decir en algún momento, vos formaste parte de, De de los las nuevos, víctimas que tuve como alumnos. tal cual, No, tal cual. y es un verdadero orgullo para quienes, bueno, qué sé yo, no sé, queremos la educación, amamos la Sí. educación, Ujú. ver cuando nuestros alumnos, nuestros discípulos nos superan, y yo creo que eso es tu caso, Hmm. llegando incluso a donde estás en este momento y todo lo que tenés para hacer. Así que bueno, el Bueno, agradecido soy yo y con muchísimo gusto. bueno, muchísimas gracias. No sé si te parece, te hago un disparador, una preguntita. Dale. ¿Qué es para vos la... Vamos a empezar, en vez de la educación técnica, la educación. ¿Qué es para vos la educación? Difícil, ¿no? Bueno, mira, mira, yo te lo voy a contestar con una cosa que suelo, por lo menos en los últimos años, tener bastante en la mente, que es, si vos me hicieses la misma pregunta en Mm, diferentes momentos de mi vida, las respuestas probablemente serían distintas, ¿no? claro. Entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta? En realidad, creo que lo que uno puede decir con los años de experiencia es que lo que vas ganando es como una especie, digamos así, de construcción de una Mm, pieza sobre otra, ujú, y es obvio que las últimas, si uno más o menos ha hecho una tarea más o menos correcta, digamos así, de construcción, las últimas son como las más completas. No sé si la más verdadera, pero sí las más completas. Mira, para mí la educación es una gran oportunidad. Yo pienso que todo aspecto educativo, principalmente en lo formal, debe ser fundamentalmente filosófico y que debe estar siempre apuntado, es decir, no perder nunca de vista el verdadero sentido de lo que pensamos, del mm. por qué hacemos esta cosa que llamamos educación. Daría para analizar y que me gustaría, si querés, aunque sea Sí, sí, tocar sí, sí. un par de ítems. Mira, vos sabés que la otra vez yo pensaba, digo, fíjate que la educación es una cosa maravillosa. Y mira que te hago una referencia histórica. Por el año Ujú. 2002, 2001, 2002, ¿te acordás cuando fue la gran Sí, crisis en sí, sí, Argentina, sí, política y económica? tal cual. Unos meses después se hace una encuesta sobre la imagen que tenían los diferentes sectores y personalidades, política, economía, gremialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el único que salió positivo fue la educación. Y Mm, eso a mí me llamó mucho la atención, porque incluso la educación siempre cada vez que se habla de educación, hablamos de que la educación está en crisis. Pero la educación como sistema social, mundial, humano, digamos, ¿no? Porque en esta globalización sí. los países empiezan a parecerse bastante, y creo que no está tampoco mal, porque forma parte de lo natural. Quiero decir que las personas aprendemos unas de otras, o sea que cuando vos tenés contacto y vas intercambiando, vas copiando los modelos o de aquellas cosas que crees que te faltan. Claro. En realidad vos fíjate que la educación es un sistema absolutamente desinteresado, aunque si vos lo mirás desde el punto de vista político, la educación obviamente responde a Sí, sí, intereses. sí. O sea, Claro. se piensa que se debe educar para generar un modelo de persona que sirva a los intereses del sistema, por decirlo de Mm, algún modo. sí, sí, sí. Pero entre medio de eso, quienes ejecutan la educación, como no son máquinas, son Ujú, personas, claro. primero que es absolutamente variado, de todos los colores y de todos los pensamientos y de todas las formas. Y además de eso, completamente imperfecta. Y es maravillosa que la educación sea imperfecta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vos entrás a jugar un partido como si fuese un partido de fútbol y no sabés cómo va a salir la jugada. Tal cual. Tenés una idea de la estrategia, hasta de la táctica, pero después es un arte. Y en realidad dentro de ese arte le agrego una cosita más que no es ruido en realidad. Mm, Vos fíjate que la educación tiene como característica que las personas que lo componen pueden pensarla. O sea, la educación es un sistema que se piensa a sí mismo y se modela a sí mismo. mm,
como es eminentemente humano, el ser humano, que es obviamente un ser vivo, es el único animal de los que conocemos que es consciente. Esto quiere decir que puede pensarse y que puede entender lo que le ocurre. Y esa parte de esa conciencia, que en realidad es lo que uno trabaja, porque uno, incluso como educador, vos no podés adoctrinar, o sea, lo podés hacer, sí, podés Claro, adoctrinar, claro. pero a la larga, el mismo adoctrinamiento, como es una conformación de tipo material, va a generar que en el correr del tiempo una especie de rebote y naturalmente las cosas van a salir a la luz, por decirlo de algún modo. Mm, Entonces, para sintetizar, me parece que la educación siempre responde al momento actual de cada momento histórico de la humanidad, por lo menos en los últimos años, que es aproximadamente 100, 150 años que conocemos claro. un modelo de idea de educación en el cual, vos fijate, y mirá qué paradójico, y en todos lados del mundo se da casi igual, ¿no? Mm, A lo mejor quizás algunas cosas de esta habría que replantearla, pero mira esto, a los chicos los sacamos de su casa para llevarlo a un lugar donde él tenga contacto con los pares de su edad, mm. pero los mantenemos como aislados, o sea, la familia es como que no interviene, interviene todo un sistema externo. Por supuesto que la familia tiene supervisión, Sí, 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 sí. y es bueno que se sea, pero quiero decir, entonces él tiene un contacto con un mundo absolutamente distinto, diferente del que ha sido criado hasta ese momento en el que él llega a ese lugar. Por lo tanto, la responsabilidad quien ejerce como educador es una cosa muy grande y no resulta un peso. Mm, El que disfruta la educación, el que cree en la educación, pues yo creo que si sos educador en general, por lo menos yo creo, no sé, de la gente que he conocido, el 80% de los educadores que he conocido, aún con sus defectos, ujú. tienen bastante de esto. O sea, hay como una especie de sueño, en Sí, realidad es una proyección del sueño personal de cada uno, claro. de poder colaborar ahí en un absoluto desinterés, porque vos das cosas que no las perdés por darlas, Exacto, conocimiento, exacto. experiencias, pero vos lo estás dando para buscar el mayor beneficio del otro, y el cierre de todo esto es que siempre lo haces creyendo en que el sujeto de educación, que sería el educando, los Claro, los jóvenes, van a utilizar eso que vos querés para ellos y que creés que pueden hacer para su propio bien y para su futuro, ¿no? O sea, para mí este sería la idea de educación. claro, claro, perfecto. Y, y la educación técnica, ahora, bien puntual. Te puedo preguntar, qué significó, bueno, en tu vida la educación técnica, ¿no? Sí, no sé cómo será si supuestamente uno pudiera volver a nacer, ¿no? Y aún, obviamente, si eso fuese así, Sí, eh, no arrastraríamos la memoria de lo que vivimos claro, antes. claro. Pero ojalá me toque una vez más estar vinculado con eso, bueno, porque ha sido y es, inclusive en la época actual y en los Ujú, años, yo claro, tengo 65 años al ujú, momento, sigo haciendo cosas que me mantienen muy encendidos, siempre vinculados con el aspecto técnico. Mirá, eh, volviendo y retomando parte de esto que sí, decía yo acerca de la educación, en un sentido filosófico y que ujú, apunta a generar trazos en el aspecto trascendente de las personas. Cuando uno dice eso, es obvio que a lo que me estoy refiriendo es a qué sentido tiene la existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una educación? Vuelvo un poquito para atrás, vuelvo a la sí, educación y sí, sí, para sí. después caer a la técnica, ¿no? Eh, qué le puedo dar o qué podemos trabajar que sea lo mejor para que quienes tengo adelante elija? Porque encima cada uno de ellos, supongamos un grupo, una división de, no sé, Mm, 25, 30 alumnos, van a ser todos distintos y aún viviendo la misma experiencia, todos van a reaccionar diferentes porque claro, esa también es la magia de la vida, ¿no? O sea que tal cual. esa variedad, esa impredecibilidad de las cosas, de cada uno de ellos, los va a llevar por diferentes caminos y ellos van a elegir. Entonces, qué busca la educación? Una buena educación, una educación bien planteada. Bueno, generar toda una variedad de cosas, Mm, digamos así, un menú en el cual pones arte, deporte, literatura, no sé, matemáticas, ciencia, etcétera. En ese sentido, creo que la educación técnica tiene una enorme ventaja sobre el resto de las educaciones, porque vos fíjate que las materias que se trabajan en la educación técnica están ausentes en las otras líneas educativas. claro, En realidad, claro. en parte, yo creo que debería haber, se lo intentó esto, y vos
creo que lo sabés, por el año 95, 93, Ujú, 95 más o menos, ujú, comenzó el diseño de, incluso en el que tuve la suerte de participar, de la incorporación de la materia de tecnología, del área de tecnología como materia general. Se lo sí, colocó en primaria y algo más o menos llegó en secundaria. Hay un problema, digamos así, de estatus ahí, bueno, nunca ha tenido una cierta cantidad importante de horas. Entonces, mm, a veces lo que se da, o los contenidos que se dan, son más bien muy acotados. Pero la educación técnica tiene eso. Y yo le veo como gran ventaja que en el área técnica nosotros trabajamos en la posibilidad de tomar decisiones sobre el mundo material que nos rodea. El área técnica enseña específicamente a la creación y a la multiplicación y modificación de lo artificial. Lo bien, técnico, que está vinculado con lo tecnológico, apunta a lo artificial y en el sentido artificial utilitario, porque el arte también podríamos decir que es artificial, en el sentido de cuando se plasma, ¿no? Pero lo utilitario que tiene la educación técnica tiene eso como gran posibilidad. El problema serio sí que tenemos es que es de una diversidad tan grande claro, que uno no puede llegar a abarcar todas esas posibilidades, ¿no? claro, claro, Pero claro. no sé, para mí es casi, te diría, es una aventura. El transitar las escuelas técnicas, Tal sí, cual. sí, y yo sí les recomiendo. Supongo que quizás para algunos chicos no Claro. tanto, pero bueno. Es una linda aventura, ¿no? Uno que ha recorrido, bueno, fui alumno tuyo y uno que recorrió la educación técnica de alumno, después como profesor y ahora como directivo, la verdad que uno, lo que yo siempre digo cuando me preguntan, ¿no? Sobre educación técnica es una pasión, ¿no? Uno lo hace con pasión, uno no siente pasión por lo que hace y uno trata de transmitir eso, que lo que has transmitido vos a nosotros, ¿no? Por eso uno tiene tan arraigado el tema de la pasión por la educación técnica en particular, ¿no? Eh, Hace mucho, bueno, hablábamos y bueno, la idea que la gente tampoco conozca cosas, hemos hecho programas de radio, bueno, esas cosas locas que uno va haciendo, ¿no? Pero vos hablabas en un momento, y es un poco también el tema de hoy, de tratar de transmitir esto a la gente, es educación en valores. ¿Qué significa educar en valores? Sí, bueno, mira, si vos me permitís, yo voy a hacer Por favor. espero que Sí, sea sí, sí. breve, es muy difícil que sea breve una No hay referencia, pero problema vamos a acá, no hay intentar. problema. Acá usted extiéndase. Mira, yo te cuento lo que me pasó a mí. Yo empecé como docente por el año 78, muy joven, ¿no? Bueno, y por el año 84 me dediqué mucho más ya a la docencia, ya empecé mi carrera como docente, y una cosa que encontraba yo era que en la escuela técnica, la mayoría de las materias que eran de naturaleza teórica se explicaban con papel, lápiz y pizarra. Claro. Entonces a mí me generaba cierta como inquietud y veía que le faltaba algo. En realidad, yo empecé en forma intuitiva, ¿no? O sea, empezamos a Ujú. desarrollar ensayos en las diferentes materias que yo tenía. Ensayos que los hacíamos con los chicos y vos, bueno, vos te acordás porque vos Sí, formaste parte sí, sí, sí. justamente de esas experiencias. Resulta que yo empecé a descubrir que cuando yo planteaba que a los chicos eran como trabajos prácticos, pero eran ensayos a veces demostrativos que terminaban en una cosa muy sencilla. A lo mejor, no sé, desarrollar un freno de Prono y freno de Navier, como Sí, lo sí, hemos sí. hecho, que eran medidores Claro. de potencia, era todo un trabajo de un mes y medio para que cuando lo lográbamos, vos apretabas una tuerca y un contrapeso equilibraba una palanca cuando se movía un motor, ¿no? Y vos medías la longitud y se había terminado todo. Entonces vos decías, Mm, tanto esfuerzo para eso. Sin embargo, lo que yo fui descubriendo, y creo que esta ha sido una de las cosas que, no sé, yo digo, hasta que siento que me mantienen muy vivo, mi curiosidad, que arrancaba por lo técnico, empezó a volcarse a ver qué pasaba con los chicos que aprendían. Y yo me daba cuenta que cuando ellos se entusiasmaban, ustedes se entusiasmaban, los jóvenes, mm, me hacían sentir mejor a mí. Me acuerdo haber pintado varias veces aulas, porque mm. las aulas estaban escritas y pedíamos permiso para que nos dejaran utilizar esa aula solamente a nosotros. Cuando nos daban el permiso, Claro. nos poníamos en gestión y con ese grupo nos poníamos y pintábamos el aula. Y a veces incluso llegaron a venir los padres. Mm, Eso que es una cosa muy linda hoy contarlo, hay que decirlo, tenía que ver a veces con cierto perfil, algún directivo al cual en lugar de agradable le molestaba porque generaba cosas, o por ahí los chicos iban y preguntaban qué había pasado con el dinero de la cooperadora, entonces a algunos claro. les resultaba como molesto, bueno, no sé, no quiero meterme en esas cosas, pero a mí me fue dando la idea y la pauta de que
yo no creo en la educación esta de tipo, digamos así, populista, en el sentido de decir, de hacerlos partícipes a los chicos. No, no. Yo creo que los que tienen que mantener la idea son los que tienen más experiencia más arriba. Pero hacerlos participar y escuchar. Lo que me permitía a mí era escuchar a ver cuáles eran las inquietudes. Y ni que hablar la potencia que tienen los jóvenes para realizar trabajos. Cuando yo empecé a hacer esto, quise hacer una metodología de tipo didáctica técnica. Entonces desarrollé todo un trabajo y después me puse a escribirlo. Y acá vuelvo a lo que vos me preguntabas, educación en valor. Cuando me pongo a escribir, que era lo que había hecho, aparece una cosa increíble, que es que en los borradores que yo había escrito no aparecía nada técnico, y ni siquiera a veces casi te diría nada didáctico, es decir, de cuáles eran la táctica, digamos, pedagógica para poder desarrollar, supongamos, una actividad. Aparecían otras cosas. Una de ellas era, y yo lo anoté, incluso, bueno, vos creo que lo sabés, tengo un trabajo escrito, un libro en realidad no publicado. En realidad siempre lo dejé medio ahí de costado porque tengo otras cosas publicadas, pero ese lo publiqué. Y cada 2 por 3 que lo recuerdo, digo, tendría a lo mejor hacer algo con eso, ¿no? De publicado. Una de las cosas que aparece ahí era, aclaramos que trabajábamos en un barrio que tenía bastantes dificultades económicas, tenía diferentes sectores, algunos chicos venían con más carencias que otros, qué sé yo, pero era lucharla bastante y la escuela estaba bastante postergada, ¿no? Entonces, pero inclusive digo esto porque yo arranqué en esa escuela, que era en Villa Corina, en Avellaneda, pero esto después también lo vi en un colegio de Capital, incluso en el cual sigo aún trabajando, y esto que digo y que escribí en el libro es aplicable también allá, ojo. Claro. Y era hacerlos partícipes de hechos exitosos, o sea, y reconocérselo, ¿no? O sea, entonces todo lo que yo hablaba era de cómo yo generaba medio de forma intuitiva una especie de club, una especie de relación distinta, más relajada, incluso con responsabilidad de los jóvenes. Y bueno, y terminé escribiendo un libro sobre valores. En realidad me puse a investigar sobre valores y vi que había muchos libros que hablaban de educación en valores, pero que no tocaban, por lo menos a los que me tocó a mí, a donde yo había ido a parar, que era en realidad al sentido profundo que tenemos en realidad de la vida y de la existencia. Por eso yo hablaba de lo filosófico. Claro. Lo filosófico, existencial, encontrar el sentido de las cosas, el para qué lo estás haciendo, el por qué lo estás haciendo. Yo descubrí, incluso está puesto en el libro escrito, vos no lo podés explicar en forma racional. Claro, Eso claro, es claro. una cosa que se siente, es una vinculación tácita, digamos, ¿no? Esto es parecido a cuando vos conocés a alguna persona o en tu grupo de trabajo y vos sabés quién es el más respetuoso, la persona esta que no va a fallar respecto de Claro, eso, claro. y a eso, cuando vos lo tenés que describir, lo describís como un valor, Claro. ¿no? Después descubrí, bueno, incluso encontré un libro maravilloso escrito por un japonés, Makiguchi, un budista espectacular de los años, estoy hablando 1880, 1890, Claro. él había practicado la educación de valores en Japón y coincidía con esto que digo yo, incluso terminó, o sea, cuando los japoneses, que eran muy imperialistas, entran en guerra, lo apresan porque él no quería obedecer, Claro, claro. y me parece que es otra de las cosas. En el sistema en el que vivimos, que es un sistema competitivo y a veces depredador, cuando digo competitivo, la competitividad tiene un aspecto positivo y tiene un Sí, sí, aspecto sí. bastante negativo, que es que si vos no le agregás valores a la Claro, competencia, claro. vos tenés que te pasás para el otro lado y te convertís en un depredador, ¿no es así? Entonces te decía, el sentido de esos valores, que obviamente son valores éticos e inclusive, ¿por qué no?, también estéticos. Claro. Porque la belleza, no sé si vos te acordás, y esto es medio improvisado, a lo mejor si alguien lo escucha no lo va a creer, pero ¿vos te acordás que fue la primera cosa que hicimos cuando hicimos el laboratorio? No sé si había estado tu grupo en esa Eh, creación. y Que habíamos estuvimos, creo, hecho, en la segunda etapa, estuvimos nosotros, me parece. claro, Pero por ahí, nosotros, bueno, Ayala, por ahí esos. Un año claro, antes ese nuestro. grupo, no, ustedes fueron el tercero, el El primero había tercero. sido, sí, no, perdón, el segundo, El porque en el segundo, sí, sí, primero sí. había sido Aguirre y Carbone, que Claro, ganaron un premio, sí, después lo hicimos con el otro grupo. sí, sí. Hicimos un logo, Claro, el el logo. logotipo, Sí, el logotipo del sí, laboratorio solar, sí, que sí. tenía como una especie,
Y lo que buscaba eso era, además de generar una identidad, era comenzar a generar una cuestión estética, ¿no? O sea, Claro, el claro. arreglo de las sillas, la pintura del lugar donde trabajábamos, porque nos asignaron un lugar y obviamente creamos una... Bueno, yo tengo que comentar que por haber hecho esos trabajos, Mm, luego trascendí el colegio y bueno, fui llevado a trabajar a la dirección de Sisi Técnica, donde, claro. bueno, ahí empecé en realidad mi Sí, verdadera sí, sí. carrera. Obviamente me dediqué a investigar, aprendí muchísimo, tuve la suerte de poder trabajar con gente como la gente de las escuelas ORT, cuando vino la Ujú, modificación de la escuela tecnológica, así que bueno, ujú. nada, ahí Sí, 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 viene. sí. Por lo tanto, el tema de la educación en valores, y yo acá, si vos me permitís, voy a hacer un salto. Ujú, eh, los valores en realidad son un reflejo profundo de lo que estoy en este momento trabajando, que es el concepto de la conciencia. Y cuando digo conciencia parece un concepto bastante abstracto, y a sí. lo que he llegado digamos así, investigando y buscando, es saber que existe una relación entre la inteligencia y la conciencia. O sea, son dos aspectos no casuales de la característica humana, eh, pero que se encuentran también de algún modo conectados a ciertos aspectos de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Eh, el valor, supongamos, vamos a poner el primer valor, ¿cuál sería el bien? Por ponerlo como, Claro. ponerle un nombre, ¿no? ¿Y por qué el bien es el bien? ¿Por qué nos atrae? O por qué decidimos que el bien es mejor que el mal? Me acuerdo, una aclaración, una miscelánea. Hay una serie que seguramente te acordarás, vos, Super Agente 86, ¿no? Donde hay una Sí, sí. parte donde se pelean los buenos y los malos, ¿no? Control y Caos, Sí, fíjate los nombres que le habían sí, sí, puesto a la sí, sí. serie, maravilloso. Y tratan de convencer al chico, a ver, de que se vaya para un lado o para el otro, que era un pibe que era como un genio, ¿no? Entonces él le dice, porque yo estoy del lado del bien, le dice. Y el pibe le pregunta, ¿y por qué el bien es mejor que el mal? Claro, Y él se queda medio con la boca abierta, claro, y claro. la mira a la chica como queriendo decir, viste, y no sabe qué contestarle, ¿no? Y bueno, la respuesta es que en realidad uno no puede responder eso Claro, racionalmente. claro, El bien es mejor que el mal porque nosotros tenemos conexiones, claro. porque el ser humano no es, si bien somos individuos, y por eso la educación es tan maravillosa, existen conexiones entre las personas que nos hacen una especie. Claro. Y yo quiero para el otro, de algún modo, lo mismo que me gustaría que el otro quisiera para mí. Entonces el mejor, entre comillas, negocio natural Sí, 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 sí. sería el que yo le hago bien al otro. O sea, vos fíjate qué bueno que es. Ahí yo le llamo, en otro trabajo que también está ahí por ahí, está verde todavía, de cosas que estoy escribiendo, yo le llamo la estrategia del caramelo. Y es una experiencia que me contó mi hermano, ¿no? Y es que una vez él va a un kiosco, que a veces le compraba porque se paraba con el auto Sí, sí. y la llevaba a mi cuñada a hacer no sé qué compras cerca de la casa donde vive él, y le compraba siempre el kiosco, el señor siempre tenía cara muy amarga, ¿no? Entonces un día se baja y le pide uno de esos caramelos que vienen, viste, envueltos todos en un paquetito, ¿no? Sí. No se lo vende, le cobra, entonces él abre el caramelo y el primero que saca se lo ofrece, le dice, ¿quiere un caramelo? Y él me contó él esa experiencia, porque él me dice, porque lo veía siempre tan amargado a este hombre, dice Claro, que, dice, claro. yo no sé, me salió natural, me dijo, ¿no? Y este señor dice que cambió, o sea, en el Sí, sí, momento sí, cambió, sí, o sea, sí. no lo podía Claro. creer que le estaba ofreciendo un caramelo, y a partir de ese momento cambió hasta la relación porque se seguían viendo, Claro. y yo después reflexionábamos con él, digo, por el valor de un caramelo. Claro. Fíjate vos, o sea, el valor de un caramelo puede cambiar hasta la sonrisa de una persona. Sí, por supuesto, porque en realidad Claro. ahí aparece uno de los valores fundamentales, que es el de la empatía, que es Exacto. ponerme en el lugar del otro para saber lo que el otro piensa y siente, ¿no? Sí, Lo último que te sin diría entrar respecto en, de... perdón, sin entrar en, Sí, porque no es el lugar ni el momento, pero algo, dijiste la empatía y es algo que, bueno, muy ausente, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? En la sociedad, ¿no? En la sociedad está, creo que está, sin entrar en temas que por ahí no corresponde, porque estamos hablando de educación, pero digo, qué pena que en la sociedad eso falte, ¿no? Falte muchísimo, ¿no? Y vos sabés que una de las, y por ahí yendo un poco bastante para atrás,
uno cómo va transmitiendo cosas que uno recibió de chico, ¿no? El tema de eso, vos hablabas recién del tema del laboratorio, cómo se fue pintando, bueno, una de las cosas, un lugar que armamos acá en la escuela ya hace años, es un laboratorio de investigación y desarrollo, ¿no? Y ahora le agregué el nombre e innovación, ¿no? Es un lugar que yo tengo ganas, bueno, los chicos decían, ¿no? Un lugar donde ustedes tienen que venir y abrir la cabeza, o sea, relajarse, se quieren sentar en el suelo, bueno, siéntense, pero hagamos un puff cómodo, lindo. ah, y no está patrocinado por Google esto, pero es que se trabaja en Google, ¿no es cierto? Uno que por ahí, yo trabajé en empresas privadas como IBM, donde tiene una forma de trabajar distinto, ¿no? Y digo, como ellos trabajan distendido, o sea, yo creo que la educación tiene que ir cambiando, se tiene que ir renovando, ¿no? Porque tenemos una educación en algunos aspectos muy, muy antigua. Y bueno, estas pinceladas o estos granitos en el mar que uno trata de ir aportando en esto que te decía, en tu caso, bueno, el laboratorio de energía solar allá en la escuela, técnica 2 de Avellaneda, y bueno, acá en Torquín, con esta impronta que le quiero dar de una educación distinta, ¿no? Una educación relajada, y más que nada que ellos empiecen a soñar, esas utopías, ¿no? Que de hecho nosotros estamos en un programa recién arañando con el Instituto Civil de Tecnología Espacial, que una de las cosas que me propuse, que obviamente son utopías, como fue el auto eléctrico, que bueno, quedó un poco en la nada, que lo empezamos a investigar todo, pero bueno, temas económicos no lo pudimos hacer. Eh, pero sí hicimos cargadores solares con los chicos, bueno, un montón de cosas que la verdad quedaron muy lindas. Y una de las cosas es, vos decís, está loco, yo sé que no porque vos opinás lo mismo, pero bueno, algún día nos gustaría tener en órbita un nanosatélite, ¿no? Y bueno, un poco la idea de este lugar que es de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, tratamos de eso, ¿no? Que el chico entre ahí, que sea un espacio de pensar, ¿no? De estar y de soñar, me parece, ¿no? Que me parece que a veces nosotros los adultos somos culpables que a veces les cortamos las alas a los chicos y no los dejamos soñar. Bueno, acá en la escuela lo que queremos hacer es eso, ¿no? Que los chicos comiencen a soñar. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo, bueno, y ni que hablar que en realidad lo que vos me decís, yo lo siento, y Mm, permitime que me adueñe un poco de eso, es decir, lo sí, siento como una continuidad de aquellos exacto, sueños, claro. de algún modo también, Sí, 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 sí. y también está bueno que se les transmita a los chicos el hecho de que efectivamente van a tener muchos tropiezos. Vos, no Exacto. sé si yo lo utilizaba, yo recuerdo haber utilizado como ciertas cosas que, por ejemplo, lo escribía en el pizarrón y en los últimos años ponía 10 por 1, ¿no? Sí, sí. Era, ¿te acordás? 10 intentos para un logro. Claro, claro, O exacto. sea, Sí, y sí, sí, sí. 10 intentos, o sea, 9 se te cayeron, Exacto. pero Sí, vas a lograr uno. Y sí, sí, obviamente sí, cuando sí. pase el tiempo, vas a tener varios de esos uno, a lo mejor van a ser 8, 9 o 15 Exacto. de esos logros. Tal cual. Pero al fin de cuentas, y por eso yo hablaba, eso yo lo considero parte de la inteligencia. Mm, Eh, Vos sabés que cuando yo digo inteligencia, permitime, no, yo no hablo exactamente de la inteligencia en el sentido clásico, digamos, mm. entendida como solamente esa capacidad para la resolución de Sí, sí, problemas, sí. que sería como la definición más Claro, general, digamos, claro, ¿no? Inclusive con velocidad, o sea, claro. resolver Sí, sí, problemas y sí. resolver problemas Rapidez. rápidamente. Sí. Yo creo que ahí se escapa una parte que es muy interesante, que es Mm, la comprensión y el entendimiento, ¿no es claro, así? Porque claro. vos podés entenderlo, pero una cosa más profunda y más significativa, esa parte de entenderlo es comprenderlo, Exacto. que es cuando yo lo incorporo no solo por el aspecto racional, sino también por el aspecto, Sí. podríamos decir, hasta emocional. Y cuando vos lográs eso, estabilizarlo y lo haces medio como un hábito, cambian determinado tipo de parámetros, porque mi hipótesis respecto a la inteligencia es que es un enorme potencial dormido y que se despierta en la medida que yo apelo Mm, al contacto con estas cosas profundas. Una persona con valores en un mundo hipercompetitivo y mal educado, mm. cuando digo mal educado lo digo entre comillas, quiero decir que no Sí, sí, sí. respeta las reglas básicas, etcétera, parecería ser una persona con valores, parecería ser una persona que está en desventaja. Claro. Entonces, uno ha escuchado muchas veces que en ciertos lugares o en ciertos momentos
escuchás a un padre decirle, si este te pega, vos le pegás a otra. No, o sea, la devolución del ojo por ojo, diente por Sí. diente. Y Gandhi decía, Mm. con el ojo por ojo el mundo se va a quedar Pero ciego, sí, porque claro. en Sí, algún sí, sí, momento sí. hay que tener por eso hablaba de la palabra comprensión. Claro. Y es muy interesante ver cómo en los momentos actuales, por diferentes corrientes, la educación ha llegado a entender que en realidad si yo tengo que definir al ser humano, no lo definimos ahora ya como un ser pensante, sino como un ser sintiente. Es Claro, muy fuerte y es mucho más fuerte lo que sentimos que lo que pensamos. claro. Pero lo que pensamos que está ahí atrás tiene el potencial de una especie de conexión de cable medio invisible hacia vaya a saber qué profundidades de uno mismo, Sí, sí. y está referido a esa inteligencia, y por eso yo hablaba, incluso yo estoy trabajando sobre un concepto que se llama inteligencia-conciencia, que es Ujú. un vínculo de conexión, y ojo que aclaro una cosa, yo no lo miro desde el punto de vista místico, lo Claro, claro. estoy, lo estoy viendo y tomando como parámetros desde la ciencia más estricta. Si alguien lo quiere verificar, puede Sí, tomar, por ejemplo, las experiencias de la física cuántica, de cómo la intencionalidad modifica el estado de los fotones en un ensayo de laboratorio, ¿no? Que es el claro. gran, ¿cómo se llama? El famoso ensayo de la doble rendija o la doble Sí, milla, ¿no? sí, sí, sí. O sea, depende del observador, Tal va a cual. cambiar el resultado del fenómeno. Ujú. Entonces, nosotros manejamos un grupo de cosas y ahí me parece que, creo que esto obviamente te lo da los años, porque yo no era tan así antes, te da como una especie de cierta tranquilidad, porque yo siempre veía lo que no había podido terminar de hacer, Claro, claro. aún habiendo hecho cosas bastante interesantes con ustedes y demás, Sí, siempre me quedaba como una especie de insatisfacción del otro que no había cumplido. claro. Y eso en realidad termina jugándote en contra, porque es como ponerle, por decirlo, vamos a poner un ejemplo medio grosero. Yo tengo dos tarros y en uno pongo Claro. fichas positivas y en otro pongo fichas negativas. Esa ansiedad era como poner fichas en el tarro de lo Claro, negativo. Y claro. digo negativo y positivo en una simplificación, porque no creo que Sí, 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 exista sí. esa cosa así, Tal cual. ¿no? Este, bueno, no sé, pues yo puedo seguir si querés. Horas y horas, ¿no? No, Vos me digas. ahí nombraste algo que, bueno, que estás, me gustaría que si te podés explayar un poquito más lo que estás hoy, ¿no? Recordemos que vos, profesor jubilado, pero como dijiste, ¿no? Algo importante que me parece que uno, por ejemplo, bueno, yo tengo 50 años ya, 50 añitos, y uno, la verdad, que uno podría estar para jubilarse, pero la verdad no, uno, creo que en eso somos bastante parecidos, ¿no? Que igualmente vos te jubilaste, pero seguiste en la docencia, ¿no? Y uno me parece que también, en el caso mío, yo llegué a los 50, pero no voy a bajar los brazos, que me parece que todavía algo puedo dar por la educación, ¿no? Y creo que en tu caso, más allá de jubilarte, vos estás en actividad. ¿Y en qué proyecto estás? Algo tiraste una puntita recién. Sí, sí. Bueno, mirá, ojalá la vida me permita poder disfrutar de ver a dónde Sí. pueden llegar esas concreciones. Ujú. Si no fuera así, bueno, también les quedará a los que vienen atrás, discípulos, amigos, que lo concreten si uno no Tal lo puede cual, hacer, ¿no? tal cual, tal cual. Mira, yo en este momento estoy trabajando en una idea muy loca, pues si vos decís, Qué cada vez raro. más locas son las ideas. Y ojalá en algún momento podamos tener una vinculación, porque ¿Por qué te voy a no? ¿Por qué contar no? A ver. parte de lo que es, de la estrategia con la que se va a Ujú, desarrollar esto. ujú. Pues sabés que yo siempre durante mi vida los he llamado proyectos. Estoy en el proyecto tal, el proyecto tal, el Ujú. proyecto tal. Sí, sí, sí. Y hace pocos años, 2 años y medio, le cambié a esto que ya venía y que era como proyecto, se llamaba el Sí. proyecto Inteligencia, se Ujú. llamaba así, Sí. y lo cambié, y al cambiarle el nombre, se abrió, a mí me parece se abrió el gran panorama, que es, Ujú. se llama la experiencia inteligencia conciencia. O sea, lo que estamos, digo estamos porque estoy obviamente vinculado y en algún momento, obviamente en privado vamos a tener que hablar de vinculación No hay también. problema, por favor. Mira, yo estoy armando caigo a la idea de proyecto, ¿no? O sea, Sí, en sí, sí, realidad sí. es
un trabajo, vamos a llamarlo de esa manera, Bien. y te explico por qué digo, salgo de la palabra proyecto. Mm. Porque el proyecto parece ser que cuando se cierra y aparece la palabra proyecto, ya está Sí, logrado. No, 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 sí, no. sí, al contrario. Por eso hablo del trabajo y hablo de la experiencia. Mm. Es la creación del primer museo de la inteligencia, Ujú. que es en parte o en gran parte la explicación de qué cosa es la inteligencia humana, pero Claro. no es un museo así nomás, es un museo interactivo, es casi te diría un mini parque de diversiones, o sea, Ujú. tiene hecho con máquinas interactivas en las Ujú. cuales vos, algunas son, viste, como estas le llaman esculturas cinéticas, Ah, sí, sí, sí. este, y algunas mueven Sí, bolitas que caen, sí, sí, pero sí, sí. cuando pueden, ahí medio se transforma en una especie de flipper porque vos interactúas para que la Claro, máquina cumpla su rutina. claro, claro, claro. Y en realidad cada una de ellas lo que hace es demostrar los aspectos fundamentales básicos de la inteligencia y de algún modo en el recorrido que he diseñado y que he comenzado a construir, es una explicación de cómo la inteligencia humana ha creado lo artificial. En etapas, en Claro. fases de una cosa de un concepto que no es mío, obviamente yo lo tomo porque me parece un concepto muy interesante, que es el concepto de delegación de funciones. O sea, lo Ujú. artificial es que el ser humano, que tenía un grupo, o sea, al trabajar, supongámonos con una Sí, herramienta, sí, sí. golpeaba suponete con una masa, una piedra, algo por el estilo, a la masa le va delegando lo que originalmente hubiera sido el golpe con la mano, y así Claro, sucesivamente, claro. luego aparece la máquina en la cual se delega la fuerza, y luego Mm. los sistemas de control en lo cual vos ya delegás las partes más superiores, digamos así, que serían los del control. Esta experiencia apunta a poder crear varios museos locales en diferentes lugares con Ujú. participación de la gente, Ujú. porque en realidad por eso se llama experiencia, inteligencia, conciencia. Claro, claro, No solo para su desarrollo, sino también para el que lo visita. O sea, el que lo visita, claro, si bien lo va a leer en un cartel, créemelo que no, y aparte, aunque quisiera, no te puedo contar lo claro, que es claro, la experiencia de claro. estar ante determinadas máquinas que están pensadas y Mm. desarrolladas. Te estoy hablando de que ya lleva más de 9 años la preparación de esto, y Claro. recién ahora estamos empezando a concretar parte bueno, espero que en algún momento Sí, sí, pueda sí, estar. sí. Incluso existe la idea de hacer un bloque itinerante para generar Ujú. estímulos y para generar contactos que apunten, inclusive que en nuestro país yo creo que va a ser una gran necesidad dentro de muy poco, Mm. a que tenemos que olvidarnos hasta de la palabra grieta. ¿Viste que hay una palabra grieta? Hasta la palabra esa la pondríamos en el tarrito lo negativo Claro, y claro, sacame el tarro, correme el tarro de lo claro, negativo. No claro. quiero hablar de cosas negativas. Yo te Exactamente. digo así, el tiempo de la vida es muy corto. Exacto. Sí, sí, sí. La experiencia de la vida. Ujú. Si vos querés, no sé, ojalá lo puedan ver los chicos, pero yo siempre apunto a los chicos porque, bueno, en realidad los Claro. grandes que también lo puedan ver, también de algún modo Sí, son sí, sí, chicos. sí. Chicos, yo cada Claro. vez que hago este tipo de cosas, porque aparte, si me vieran, ya lo van a ver a lo mejor si alguno lo sigue, en las filmaciones de desarrollo de estas máquinas, yo me mato de risa, nos matamos de risa, porque hacen ciertas cosas, es divertidísimo, ¿no? Sí, 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 sí. No, en lo que te decía, el mensaje me parece más importante, es entender de que somos seres vivos y con la Mm. posibilidad de ser conscientes. Sí, sí, sí. Vivimos la gran mayoría del día fuera del estado de conciencia. ¿Qué es Conciencia. el estado de Sí. conciencia? Es el estado del entendimiento de que Claro, soy de un quién ser soy. Claro, efímero, soy claro. efímero, es Sí, sí, dolorosísimo, es sí, 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 contradictorio. sí. Sí, Pero eso le tiene que dar más sentido al tiempo de nuestra vida. claro. ¿Cómo voy a perder tiempo en la vida? Sí. Es más, ¿cómo voy a perder la oportunidad de hacer algo? ¿Sabes lo que es mira, ¿sabes lo que es tener conciencia y tener estas dos manos como tiene cada uno, Claro, por lo menos de la gran mayoría? claro. Y estoy gastando el tiempo, es más, tengo estas dos manos para batir no sé, una cacerola, un bombo, Sí, sí, o si sí, fuera sí, una sí. bandera para pedir. Las dos manos están para trabajar, pero eso es educación. Yo Mm. no quiero, es más, de hecho que en cuanto aparece el toque político o algo por el estilo, yo particularmente automáticamente Mm. es como decir, freno, Mm. me sonrío, Mm. pocas palabras y voy a la construcción. Por eso te Claro, hablaba de una claro, experiencia. claro. Y muy importante a los chicos y a los jóvenes, darles el entendimiento, o sea, transmitirles el entendimiento de que ellos
tienen el poder de cambiar. O sea, yo en este momento estoy hablando con vos, y en este mismo momento podría o cortar y se acabó la conversación, o puedo continuarla, lo Claro, decido yo. claro, 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 claro. Eso es maravilloso, y no Sí, somos, perdón, cuando yo hablo de la experiencia, inteligencia, conciencia, este es el primer paso. Es claro. entender de que vos tenés en tus manos la enorme potencialidad, la enorme posibilidad de que podés generar un cambio. Entonces vos Exacto. elegís, volvemos a la imagen de los dos tarros. ¿A Sí, dónde sí, sí. pones la ficha? Sí, Vos me decís, no, mirá, yo pongo montones de fichas acá. ¿Cuántas pusiste? ¿Cuánto? 50 pusiste en un día en la positiva. Loco, estás buenísimo. Sí, pero pusiste dos, mirá lo que te digo, dos sí, en la negativa. sí, Si sí, vos pones 5 en la positiva y ninguna en la negativa, vos entraste en el camino de la experiencia, inteligencia, conciencia. claro. ¿Por qué? Porque tu inteligencia te reconoce, porque vos sos un ser sintiente y tenés que ir en contra de lo que vos sentís. Y esta es la clave. No, no siempre, no hay que martirizarse. Se Claro. acabó la época de los mártires. Sí, sí, sí. Ya no estamos en esa época. Pero estoy en la época de la inteligencia. Porque además otra cosa, el mundo y las inteligencias artificiales siguen andando. Entonces yo tengo que empezar a prepararme porque esas cosas van a estar rodeándome y afectan de algún modo la naturalidad que tiene que tener mi vida. Los seres humanos vamos a seguir siendo, por lo menos Mm, mientras estemos metidos en un cuerpo de carne, vamos a seguir siendo seres naturales. Por lo tanto, necesitamos el contacto con lo natural. ¿Qué es claro. lo que nos pasa? Yo estoy acá en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Capital Federal, Mm, y vos te das cuenta cuando se pierde el contacto. Hemos llenado de cemento todo este lugar. sí, Y una casa al lado de la otra, y ruido y movimiento por todos lados. Y perdimos el contacto con eso que vos, donde estás, sí, sí, bien sí, lo ves, que vos sí. salís afuera, y haciéndose poquitas cuadras, y ya ves montaña, pasto. Ujú, Bueno, eso es un tesoro. Entonces, claro, creo que es claro. importante eh, validar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la verdad que uno seguiría, seguiría hablando, pero bueno, es acotado, ¿no? Usted hablaba de cosas acotadas como la vida, ¿no? Pues lamentablemente la vida es así, eh, Seguro. el tiempo es acotado. Pero bueno, esperemos que esto sea el inicio por ahí de algunas charlas más. Ojalá. Y bueno, ¿por qué no? Va, charla entre nosotros hay, hace rato no nos contactamos, Sí, pero bueno. seguro. No, Eh, pero se podría hacer alguna cosa, obviamente, también sí, sí, tal cual, los tal chicos, a cual. mí obviamente Sí, también me gustaría enterarme, porque obviamente ellos son los protagonistas ahí, seguramente montan de cosas, que de hecho yo las conozco y las sigo. sí, sí, El sí, sí, problema sí. que me pasa a mí, que desde lo que me está pasando, Mm, es que he generado una variedad y una ramificación, digamos así, de contactos y de claro, cosas claro. que, bueno, viste, el tiempo a veces uno como lo vas limitando, pero Sí, sí, estaría tal cual, tal buenísimo. cual. Sí, sí, por supuesto, Contá, vamos a seguir en contá contacto. Luis para lo que Sí, 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 necesites. por supuesto, estabas contando eso y la verdad a mí se me empezaba a, viste, a imaginar que podemos enseñar tecnología así, ¿no? Sistemas tecnológicos, bueno, distintas materias de taller de la escuela con cosas bien concretas, ¿no? Que los chicos vayan realmente aprendiendo de una manera encima inteligente, ¿no? Así que sí, sí, algo seguramente vamos a hacer. Bueno, en principio, Carlos, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Agradecido por esto, agradecido por participar en lo que es la Semana de la Educación Técnica acá en Torquín, que siempre lo queremos festejar y siempre lo queremos porque tiene que haber festejos en la vida, tiene que haber momentos, y en este año tan particular, ¿no? Que nos toca vivir, nos toca transitar, tenemos que, estas pequeñas cosas que es juntarnos un rato y bueno, en el caso tuyo, un placer hablar contigo y que uno a nosotros, digamos, que fuimos tus alumnos, nos das energía como para seguir, ¿no? Porque uno lo, lo- lo fue juntando de chico, todas esas locuras lindas, ¿no? Como siempre digo, y uno lo sigue transmitiendo y quizás, bueno, un alumno mío, a otros alumnos lo va a seguir también por ese camino que es el del conocimiento, de la investigación, de un poco de ser inquieto, ¿no? Porque un poco vos hablabas también hace un rato del tema, nos podemos quedar sentados o vemos la vida pasar, ¿no? Vemos la vida pasar, ahí Claro, pasa la vida y lo que siempre lo he escuchado tuyo y yo por ahí lo repito, ¿no? Que a veces yo digo, seamos no actor de reparto de la vida de otros, sino seamos claro, actores principales de nuestras vidas, ¿no? Un poco eso seguro. parte de la motivación de que vos nos diste de chicos
hace ya unos cuantos años, pero bueno. Así que, Carlos Pérez, profesor, muchísimas gracias por participar en Expotécnica Torquín 2020. Gracias, Luis. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Bueno, y ojalá puedas vos, con tus chicos y obviamente con tu familia, a la que quiero muchísimo, bueno, nada, tengan Igualmente. todo el éxito que se merecen. Muchas Un beso, gracias. un abrazo grande. Igualmente. Chao, Gracias a chao. vos.